Hola a todos, buenas noches, señor Mercedes, no la saludé antes, José, todo, Marisa. Bueno, esto es un ejercicio de la memoria, ¿no? ¿Ya? Y los ejercicios de la memoria realmente son importantes, ¿no? Es muy importante el recordar bien. Y el recordar algo como esto es un ejercicio digno de la memoria. Se le puso barco de la esperanza, ¿no? Tiene que ver con esperanza, tiene que ver con solidaridades, tiene que ver con cultura, tiene que ver con Neruda. Yo sé que José tiene opiniones al respecto, las conversamos alguna vez. Es decir, tiene que ver con muchas cosas, digamos, uno podría decir con lo mejor de lo nuestro, ¿no? Pedro Aguirre Cerda. Gobernar es educar, me decía la Marisa, ¿no? Viene el caso hoy día, ¿no? Entonces tiene que ver con muchas cosas. Bueno, resulta que, a ver, 2.200 personas se embarcaban y el capitán del barco era capitán del barco, con su tripulación y todo. Pero ¿quién se hacía cargo? Se responsabilizaba de la administración y organización de estas personas. Entonces, mi papá, como era capitán, tenía un grado y en la cuestión del mar, en las leyes del mar, él podía tener el mismo rango del capitán, lo que le permitía una autoridad que permitía organizarlo. Bueno, y así se pasó, y al llegar al canal de Panamá, estaba este barco, 2.200 personas, cuando 25 era lleno, era un barco apestado. Había llegado ya la noticia que no se podía dejar pasar ese barco. Entonces, mi padre fue a hablar con el capitán de puerto y la gente que estaba a cargo ahí, y le dijo: el barco viene bien, no hay peste, no hay nada. Usted tiene que venir a verlo. Y si usted lo encuentra apestado, usted diga, pero no hay nada. Entonces, este señor fue, recorrió todo, imagínense, estaban dos tremendas bodegas, la cubierta, todas partes, todo. Y salió y le dijo: primera vez que veo un barco tan limpio. Adelante. Mi padre, León Maza Cañizares, era un andaluz de Jaén, de Arjona más específicamente. Se dedicaba, como el 90% de la gente en Jaén, a cultivar olivos. Tenía 26 años y ahí lo pilla un pequeño disgusto con Franco y claro, pasa toda la guerra civil y finalmente, después de una estadía en un campo de concentración que puede haber sido el mismo donde estuvo el papá de ella, en Francia, termina por embarcarse a Chile en el Winnipeg y llega aquí con 28 o 29 años. María Luisa, tenemos que irnos lejos, pero lejos. Y en eso surge este barco con Pablo Neruda. Entonces, me salto 30 y tantos años y mi mamá me dice un día que estábamos celebrando como el aniversario de la llegada del Winnipeg, imita la voz de Pablo Neruda y dice: y fíjate que hija, que Pablo Neruda decía: dejen al capitán Figueroa, a su señora y a su hija embarcarse, déjenlos. El interés de mi padre es estar junto a nosotros y no estar en el campo de concentración, así que un día determinado pensó que lo mejor era salir del campo, pero al salir escapando corría la posibilidad de que la atacaran y lo mataran. Entonces se le ocurrió esa idea, pidió un sombrero prestado, porque en Francia todos los hombres andaban con sombrero, alguien que le prestara una chaqueta, y de esa manera los senegaleses, que eran los que cuidaban el campo de concentración, que era Argelès-sur-Mer, tenían una garita por allá. Entonces mi padre pidió un sombrero prestado, se consiguió una chaqueta, y claro, entre la playa, que era una playa, y la salida al pueblo había una distancia. Entonces mi padre consiguió, como le digo, una chaqueta, un sombrero y salió.
como salían muchos de los visitantes que entraban al campo de concentración. Entonces a la distancia estaban los senegaleses y le dijo a los senegaleses: laissez-passer. Laissez-passer era el permiso para entrar. Ah, bien, bien, le dijeron. Y salió, y de esa manera salió del campo de concentración. Se veía que había represalias con las esposas y con los hijos, incluso con los niños de los vascos que estaban ahí. Entonces mi abuelo le dijo a mi madre: ustedes váyanse a Francia, y cuando caiga Franco entonces se vienen para acá, está muy cerca Francia. Así que mi madre encontró un pasaje en un barco, y para eso fuimos en un trencito que va de Gorliz a Bilbao. Y la vez que fuimos al trencito hubo 3 cuadrillas de aviones que bombardearon, que había que parar, esconderse, volver a hacer así. Y después ya obtuvo los pasajes y todo, y a la vuelta venía por un puente y vio que los aviones ya se iban. La cuadrilla de los aviones se iba y empezó a cruzar el puente. Y de repente uno de los aviones se devuelve. Entonces mi madre me toma en brazos y me dice: tienes que morir mirando a tu asesino. Y me toma y me hace así. Y ese gesto, yo creo que el alemán le hizo ver que era una partida de vértigo, ¿no? Porque la gente se esconde. Pero cuando hace así era como que se sintió regio. Y mi madre dice que le vio la cara y sonreía. Así que fue por mi madre que vivo. Pero la Cataluña de los años 70 no es la Andalucía de los años 20 de mi padre. No. Y entonces él alcanzó a vivir 5 o 6 años, aparte de darse el gustito de ver cómo enterraban a Franco. Empezó a decirle a mi madre: no, mira, mejor nos volvemos a Chile porque ya estamos mejor, porque no sé qué, no sé cuánto. Y se murió pensando exclusivamente en volver a Chile. Es decir, él sufrió a lo mejor esta separación forzosa, porque él jamás hubiera dejado su España, pero cuando volvió a España se dio cuenta que la España de los años 70 no era la España de los años 20. Y lo que él añoraba era algo que no existía, era un fantasma, era una ilusión. Y en realidad él, si hubiera podido vivir unos pocos años más, seguro que su anhelo era vivir aquí con el parque forestal, cerca del mercado, ir a comprar unas sardinitas y echarlas ahí, hacerse unas sardinitas fritas. Ese tipo de cuestiones era lo que tenía mi padre, el pobre, en su cabeza. Entonces él sufrió el exilio de vivir aquí tantos años y sufriendo un poquito por lo que había dejado, y después también allá sufrió lo que dejó aquí. Así que en realidad es la ironía de que uno de repente como que el corazón y la cabeza no están bien sincronizados. Gracias José Bengoa, Marisa Figueroa, José Massa, Jesús Codina, Mercedes Corbato. Así que buenas noches y seguimos con la actividad. Ojalá nos puedan seguir acompañando.